Bienvenido a la tienda más grande de M&M's del mundo. Gente hermosa, gente bella, empezamos un nuevo video por acá por Las Vegas de noche. Más que nada queremos conocer esta bellísima tienda que es de M&M's y vamos a ver los fabulosos productos que venden aquí. Vamos a conocer un poquito de su historia, así que acompáñame a conocer esta bellísima tienda que está lleno de productos, lleno de exquisitos chocolates para engordar, así que acompáñame. Ya entramos, ¿no? Y una de las cosas que sí les tengo que decir, al principio de los años, por aquellos años de 1930, fue cuando comenzó y se introdujo esta marca llamada M&M's al mercado, ya que en aquel entonces había una marca muy parecida en el sentido del chocolate. En aquellos años solamente se introdujo, porque ya en 1941 fue cuando ya se empezó a vender solamente dos tipos de chocolate. Uno de esos tipos de chocolate era el tradicional, que es chocolate con chocolate, y también el otro que es chocolate con cacahuate. A partir de esos años ya fue cuando se empezó a producir más los chocolates diferentes. Y ya saben, es una cubierta con azúcar y al principio solamente había 5 o 6 colores, como podemos ver ahorita. Creo que era el red, amarillo, el brown, lo acaban de meter hace poquito también, está el green, el azul y el naranja, que es el que le acabo, también está el morado. Los puedes encontrar más que nada en diferentes presentaciones. Por aquí puedes encontrar los productos que no te imaginas. Es más, van desde una camiseta, una taza, mochilas, camisetas, sudaderas, también toallas como para acercarte después de echarte un baño, secarte con un M&M's, los huevardos. Qué chistoso, ¿no? Este lugar está hecho más o menos como de 3 pisos, que va cambiando las cosas que vas viendo. Regularmente creo que en el segundo piso está un lugar donde están expuestos todos los sabores, y aparte de los sabores también las formas en cual se presentan, que es el chocolate con leche, chocolate con cacahuate, chocolate con caramelo, chocolate con el tipo pretzel, que ese está muy rico, la verdad, muy rico. Yes. Chávez. Verdad, miren, una de las cosas que se me hace muy bonito es esto. Es que todas las cosas que quieras comprar son 4 botellitas y están llenas de M&M's, que regularmente venden los que ya están embotellados, que son los típicos, que son estos chiquitos, estos grandes, que son los que tienen cacahuate, que son los que les digo que regularmente son los que metieron en aquel entonces estos dos tipos diferentes. La cajita esa que les enseñé cuesta las 4 botellitas por $40. Y no le pierden, en serio no le pierden. Estas son las sudaderas que también venden acá. En verdad, venden cualquier cosa que puedas ponerle el logo, lo venden. En serio. Estos son borradores, plumas de colores. Y déjales platico, después de que lanzaron su producto a los años, el color rojo lo cancelaron o lo quitaron del mercado porque dijeron que ese color, ese tipo de producto que estaba hecho, el color rojo, no se podía comer. Y más que nada le hicieron caso a los clientes, ¿no? Que de eso vivían en aquellos entonces, y todavía lo eliminaron del producto. Pueden encontrar ropa para los niños, para el papá, para la mamá, para la abuelita. Aquí es donde les digo que es donde está expuesto todos los tipos de M&M's que tú quieras, y tienen de diferentes colores, ¿no? Que es de leche, ¿no? También de almendra, también de... Se le rompió una barra de chocolate. Aquí andamos, mira, tomando con chocolate. M&M's, mira, toma. Probalo. Ey, nada. Thank you. What's good? What's good? Incluso no solamente los colores, también puedes encontrar muchos que están mixeados como un tipo surtido. Mira, están acomodados así. Voy a empezar desde la izquierda a la derecha. Del lado izquierdo están todos los colores y sabores que son mixeados. Después todos los que son los sabores de leche. Después todos los que tienen que ver con un cacahuate o almendra, que también son los que tienen. Y el otro que ya dependiendo del sabor, sea el sabor que tú quieras, ya lo puedes surtir. Pero todos están acomodados para que tú llegues y compres lo que tú quieras. Regularmente puedes comprar en bolsitas, déjale enseñar las bolsitas, o los botes, que va dependiendo también el precio. Así es como les digo, este es el grande, este es el mediano y este es el chico. Son las 3 medidas que tienen aquí y la bolsita es esta.
La gente se vuelve loca. No, yo creo, ya. Independientemente qué es lo que le eches a la bolsita o al bote, por media libra cuesta $10. Es decir, media libra creo que son como 250 gramos. En la bolsita yo creo que sí le debe caber como un kilo más o menos. Pero depende de cuál chocolate comas. Porque si te fijas, los que tienen cacahuate o almendras pesan más por lo mismo de que tienen cacahuate o la almendra, pero los otros pesan menos. Pero, o sea, mucha gente nomás viene y le pica y ya al final no compras, güey, porque no tienes un control. Aunque la muchacha está ahí, pues no llevas el control, bro, eso es lo malo. También tienen dispensadores, pero hay veces que sí, el precio sí sube un poquito. Pero por otro lado, ¿quién te va a quitar ese gustazo que tienes por los dulces y luego más por el M&M's? Que dime qué niño, o tú o yo, sabemos que desde hace muchísimo tiempo la marca se comercializó, no solamente en este país, en Estados Unidos, que fue donde la lanzaron, sino que es una marca de chocolates multinacional. ¿A qué me refiero un multinacional? A donde sea que vayas, te lo juro, lo van a vender. Pero son en sus presentaciones típicas, ¿no? Que es en la bolsita. Lo más seguro es que ahorita voy a agarrar un poquito de una bolsita para probarlos y para que sepan cuáles son los que he comido yo más que nada. No me voy a exceder porque, en serio, se me hace un poquito caro. Media libra, 250 gramos para pagar casi alrededor de, que creo que son como 200, 300 pesos. Esa es la bolsita y vamos a ver de cuáles son las que nos vamos a llevar. No nomás yo, también Caro, que es la que también le gusta el chocolate. Bro, el chocolate, bro, nos vuelve loco. Funciona así. Vamos con Caro para que nos muestre un poquito. A ver, ¿cómo es esto, Caro? Vamos a explicar, ¿ok? Ok. Así está la onda, ¿no? Abres tu bolsita. Jalas la palanca y Listo. pruebas. Toda esta pared son los sabores y ya, tú busques el que tú quieres y ya es lo que vas a hacer. Agarras la bolsita, la abres y tiene un sistema cual tú aprietas y va a caer el chocolate, ¿no? Los chocolates que no quieres se van a ir juntando aquí y se van a un hoyo que creo que todos cuando están mixteados se juntan ahí abajo. Y ese es el porqué, por eso tienen los mix, porque los colores mix, porque regularmente todas las personas cuando se pasan del peso o que ya no quieren tanto producto, los regresan y ahí es cuando ya solamente se va juntando y juntando todo el producto ahí abajo. O sea, porque hay mucha gente, así es como les digo, muchas veces las personas no quieren tanto producto porque o se les hace muy caro o porque es mucho tal cual. Y pues ya mejor los desechan. Pues dice, ¿sabes qué? Quiero de esto, quiero de lo otro. Como aquí tenemos Dark Chocolate, Peanut Butter, M&M's tradicionales, Silver, pero cambian de colores, pero del mismo producto que está hecho. Acá hay chocolate, también hay chocolate con Peanut Butter. Almendra. También hay con almendra. De menta. Incluso en las temporadas, que es como Navidad, sacaron los productos que son rojos y blancos. Como les digo, ahorita acabo de ver que hay unos que son muy típicos en Halloween. Yo no los había visto ni los conocía. Independientemente de la época que sea, M&M's saca el producto de la temporada que están y es cuando le sacan más provecho al producto. Hay que echar de... Ok, hay dos tipos que les acabo de mencionar hace ratito. Los tradicionales y los que son gorditos, que ya tienen algo adentro. Dependientemente en la temporada que estemos, es como también ellos sacan el producto, porque no regularmente lo tienen en todas las temporadas, porque puedes encontrar, como les digo, Halloween, que también está lo que se basa en 14 de febrero, que regularmente el color es rosita, blanco, rojo, ¿no? Que son los colores. También está diciembre, que son los colores rojo y blancos, y esto fueron introduciéndoles durante los años. Después de varios años que quitaron el color rojo, lo introducieron de nuevo, pero porque ellos ya hicieron algunos experimentos y decidieron que en verdad el colorante que utilizan, que le aplican al azúcar después de que ellos los procesan, no hace daño a los consumidores, que es lo principal, que no le haga daño el chocolate a los consumidores. Puedes encontrar platos
que son $10 por un platito de estos. Igual un plato ya extendido por $10. O 2 por 15, ¿no? Tienen una promoción, ¿no? 2 por 15. Y puedes encontrar de todos los colores. Como a mí, fíjate, regularmente el color también tiene un significado. No sé si lo sabían. A mí me gusta el rojo. El verde creo que da referente al dinero. El amarillo creo que es a la vida. El azul no se me viene a la mente, ni el morado ni el naranja. Un dato interesante es que el azul lo introdujo el mercado. Es decir, las personas que consumían este producto en aquellos años decidieron y votaron por cuál producto o qué color querían meterlo en su colección, en sus estilos de colores. Entonces ellos decidieron y votaron. Y esto te estoy hablando que esto fue entre el 1990 a los 2000. Y ahí fue cuando la gente votó y decidieron optar por el color azul. Regularmente, la neta, los morros vienen y se vuelven locos aquí. Palitas, un batidor. Aquí es como unos productos para la cocina, porque hay también tazas, ¿no? Y las tazas, hay un montón de tazas diferentes, bro. El producto es bueno y tiene una buena calidad, que es lo que pues se busca, ¿no? Porque pues es una marca de chocolates, no una marca de ropa. Incluso también venden sus productos de helados, que está el Snickers, el Twice, que acá en Estados Unidos se vende mucho, y el Cookies and Cream, que se los recomiendo. Este y el azul son los que más saben más ricos, aunque tienen unas calorías inmensas. En México creo que este producto no tiene tanto en el mercado, que es el Dove, como el que es el jabón. Una de las cosas más grandiosas que he visto es que puedes poner o una foto tuya o tu nombre, o dependientemente de lo que tú quieras, en un M&M's, te lo imprimen y lo puedes llevarse en los vasitos que les enseñé hace rato, el grande, mediano y chico. Solamente es procesar, ¿no?, la información, y dependientemente de qué es lo que tú quieras, incluso lo pueden poner, porque si es que cumpleaños tu primo, pues ya le pones Happy Birthday, ¿no?, Gonzalo, ¿no?, Happy Birthday Nayeli, Happy Birthday etc. Y ahí es cuando ya solamente tú escoges cómo lo quieres o cómo va a ser el proceso. Lo haces referente a lo que tú quieras, ¿no? También lo puedes poner el logo del equipo que tú quieras, que si eres de las Chivas, que si eres del Atlas, que si eres del América, pues aquí lo pones y de volada. Que regularmente acá en Estados Unidos solamente utilizan fútbol americano, béisbol, básquetbol. Aquí tenemos las opciones, que es, puedes agregar el texto que tú quieras, puedes agregar el logo que es de tu equipo, y dependiendo si también que le quieres llevar algo a tu perrito, pues se lo llevas, bro, ¿no? Y aquí es ya los contenedores que tienen para que tú los coloques allá adentro. También si se lo quieres llevar a tu cariñito, pues se lo llevas. Tú lo imprimes y así es como va a salir. Claro, no solamente sale en un M&M's, salen todos los M&M's que caen en el bote o en el envase que escoges, y ahí es cuando ya tú gozas comiéndote esos M&M's tan a gusto para llenarte la vida de dulces y saturarte de azúcar. Y también, no sé si sabían, pero los Skittles también son de la familia M&M's. No específicamente de los M&M's. Hace algunos años, creo que sí fue 1 o 2 años, creo que los iban a quitar del mercado, pero hasta la fecha no los han quitado. Por lo mismo que dicen que por sus químicos como están hechos, y van a afectar al ser humano. Si hubieran sabido eso hace muchísimos años, no los hubieran ni vendido, ya que es una nueva marca y la verdad aquí en Estados Unidos se consume mucho los Skittles. El último piso tienen expuesto un carro de tipo NASCAR que representa la marca. No sé si la verdad aún lo siguen haciendo o hasta la fecha en la NASCAR está representando a un M&M's, pero como les digo, es una marca que tiene para eso y mucho más. Y tiene todo lo que necesita un carro para correrlo. O sea, tú lo puedes sacar de la tienda y lo puedes llevar a cualquier pista para correrlo. Nomás falta que agarres tu licencia para que seas conductor de NASCAR, bro. ¿En serio? Así que nos despedimos de esta tienda tan colorida, llena de M&M's, llena de azúcar, llena de que nos va a pegar un infarto si le seguimos metiendo tanto azúcar. Llegamos a saber un poquito de esta marca. Más que nada, llegamos a ver los diferentes tipos de chocolate que son los que venden, que nos podemos volver locos si es que comemos tanto chocolate. Espero que les hubiera gustado. Ya saben, fue un video muy rápido porque en verdad no lo tenía tan planeado, pero espero que les hubiera gustado todo lo que vieron aquí. Ya saben, pueden dejar su comentario, puedes suscribirte. Te mando un besito. Nos vemos en el siguiente video. Y córtale, bro, córtale, que nos vamos a seguir disfrutando de esta bella ciudad. Vamos a cenar, que ya me entró hambre de nuevo. Cuídate mucho, te mando un beso. Y ya sabes, nos vemos. Solo falta decirte, recuerda comerte un M&M's de vez en cuando.